Me miró como si fuera un desconocido. Mi nombre es Liam. Tengo 37 años y solía ser dueño de una empresa de calefacción y aire acondicionado en Boise, Idaho. Solía, en pasado, porque la vendí hace 8 meses para pagar el tratamiento de cáncer de mi esposa. Etapa 3. El médico dijo que la terapia experimental era su única oportunidad y el seguro no la cubría. Así que firmé los papeles, cobré el cheque y lo entregué todo. Cada dólar que había ganado en 12 años lo invertí en mantenerla con vida. Clare se recuperó. Los tumores se redujeron. El color volvió a su rostro. Creí que habíamos ganado. Creí que reconstruiríamos juntos, tal como le prometí durante esas largas noches en el hospital cuando apenas podía mantener los ojos abiertos. Le dije que empezaríamos de nuevo, abriríamos algo más pequeño, tal vez un taller de reparaciones, solo los dos. Ella asintió. Sonrió. Yo le creí. Pero una mañana, 3 semanas después de que su último examen resultara limpio, entré en nuestro dormitorio y la encontré empacando una maleta. Le pregunté qué estaba haciendo. No levantó la mirada, solo siguió doblando ropa. Me voy, dijo. Me quedé ahí, intentando entender. ¿Te vas a dónde? ¿De viaje? ¿A casa de tu hermana? Definitivamente, añadió, como si aclarara el clima. Le pregunté por qué. Cerró la cremallera de la maleta y por fin se giró hacia mí. Su expresión era serena. Demasiado serena. Eres solo un capítulo, Liam. Estoy pasando página. No grité. No la sujeté del brazo ni le rogué. Solo me quedé de pie mientras ella pasaba a mi lado, salía por la puerta y subía a un coche que no reconocí. Un hombre conducía, más joven que yo. Nunca lo había visto. Se fue sin decir otra palabra. Vendí mi negocio. Vacié mis ahorros. Trabajé 70 horas semanales y salté comidas para asegurarme de que tuviera cada tratamiento, cada pastilla, cada oportunidad. Y en cuanto pudo volver a respirar, se marchó como si yo no fuera nada. Pasé las siguientes 2 semanas solo en esa casa, mirando las paredes. Mi teléfono no sonaba. Mis amigos no sabían qué decir. Yo tampoco. Hasta que, un jueves por la tarde, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, encontré a un hombre con traje y maletín. Dijo que se llamaba Julian y que era abogado. Me preguntó si tenía unos minutos para hablar. Lo invité a pasar. Lo que me contó cambió todo. Conocí a Clare hace 9 años en una conferencia de proveedores de ferretería en Salt Lake City. Ella trabajaba en ventas para una empresa que fabricaba termostatos industriales. Yo estaba allí buscando mejores precios en repuestos. Empezamos a hablar durante el almuerzo y al final del fin de semana ya tenía su número. Era inteligente, divertida, de esas mujeres que entran en una habitación y atraen la atención sin esforzarse. Me gustaba eso de ella. No era débil ni necesitada. Tenía su propia vida, su dinero, sus planes. Pensé que eso nos hacía una buena pareja. Nos casamos 2 años después. Una ceremonia pequeña, solo familia, sin grandes lujos. Ella se mudó a mi casa, en las afueras de Boise. Y durante un tiempo, todo funcionó. Ella mantuvo su empleo, yo dirigía mi negocio. No discutíamos mucho. Tampoco hablábamos mucho, pero pensé que eso era normal. La gente se acomoda. Cuando le diagnosticaron, lo dejé todo. Los médicos nos mostraron las opciones, y ninguna era barata. El seguro cubría lo básico, pero el tratamiento que realmente podía salvarla debía pagarse de mi bolsillo. $180,000. No tenía esa cantidad, así que vendí la empresa. Un competidor llevaba años rondándome, y cuando le dije que necesitaba cerrar rápido, hizo una oferta. No era buena, pero era suficiente. Clare lloró cuando se lo conté. Dijo que no tenía por qué hacerlo. Le respondí que sí debía. Pasó por 6 meses de tratamiento. La llevé a cada cita, me senté en cada sala de espera, le sostuve la mano en cada examen. Se debilitó antes de mejorar, pero lo logró. Los médicos lo llamaron un milagro. Yo lo llamé valió la pena. Después de su última cita, volvimos a casa y nos sentamos juntos en el sofá.
Apoyó su cabeza en mi hombro y dijo, «Gracias». Le dije que resolveríamos el resto. Empezaríamos desde abajo. Volveríamos a construir. Ella no dijo nada. Pensé que estaba cansada. Mirando atrás, debí notar la distancia. Cómo dejó de preguntarme por mi día. Cómo pasaba más tiempo con el teléfono. Cómo me miraba menos y menos. Pero no lo vi. Estaba demasiado ocupado tratando de mantenernos a flote, tomando cualquier trabajo de contratista que pudiera. Luego empacó esa maleta y entendí que había estado solo durante meses. Julian se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y abrió su maletín. Sacó una carpeta y la colocó entre nosotros. «Represento a un cliente que falleció recientemente», dijo. «Un hombre llamado Eugene. Era un contador jubilado. Antes de morir, me pidió que le entregara ciertos documentos si se cumplían determinadas condiciones. Le pregunté cuáles. Si su esposa lo abandonaba dentro de los 6 meses posteriores a su recuperación. Me quedé mirándolo. Eugene, conocía ese nombre. Era uno de mis antiguos clientes. Le había instalado una nueva caldera en su casa hace 4 años. Buen tipo. Charlamos casi 1 hora después de terminar el trabajo. Me pagó en efectivo y me dio una propina que no pedí. Pero no tenía idea de por qué me dejaría algo. Julian deslizó la carpeta hacia mí. Eugene era un hombre meticuloso, dijo. Guardaba registros de muchas personas, algunos profesionales, otros personales. Hace 2 años descubrió cierta información sobre su esposa y pensó que usted debía saberlo. Pero no quiso interferir mientras ella estaba enferma. Así que dejó instrucciones. Si se quedaba, nunca vería esto. Si se iba, sí. Abrí la carpeta. Dentro había extractos bancarios, correos electrónicos y fotografías, todos fechados antes de que Clare enfermara. Los extractos mostraban depósitos regulares en una cuenta que no reconocí. Los correos eran entre Clare y un hombre llamado Garrett. Hablaban de viajes, cenas, planes de mudarse juntos. Las fotos los mostraban sonrientes, muy cerca. El último documento era una copia de una póliza de seguro de vida. Clare había sacado una sobre mí 3 años atrás. Yo lo sabía. Dijo que era una medida prudente. Lo que no sabía era que había actualizado el beneficiario 6 meses antes de su diagnóstico. El nuevo beneficiario era Garrett. Julian me observó leer sin decir nada. Dejé los papeles y me recosté en la silla. Ella había planeado dejarme antes de enfermar. Y cuando apareció el cáncer, se quedó porque necesitaba el dinero. Mi dinero. En cuanto se recuperó, retomó su plan. Le pregunté a Julian por qué Eugene se había preocupado tanto. Porque usted le recordaba a su hijo, respondió. Su hijo también fue engañado. Eugene no llegó a tiempo para ayudarlo. Pensó que tal vez podría ayudarlo a usted. No supe qué decir. Julian se levantó. Hay una cosa más, añadió. Garrett está casado. Su esposa no sabe nada de Clare. Eugene también descubrió eso. Dejó su tarjeta sobre la mesa y se fue. Me quedé allí, mucho tiempo, mirando la carpeta. Luego tomé mi teléfono y llamé a Clare. No respondió. Llamé otra vez. Igual. Le dejé un mensaje diciendo que necesitábamos hablar. 1 hora después, me envió un mensaje, nada de qué hablar. Sigue adelante. No respondí. En su lugar, empecé a investigar a Garrett. No tomó mucho. Las redes sociales hacen que la gente sea descuidada. Trabajaba en desarrollo inmobiliario, tenía alrededor de 45 años, gran sonrisa, trajes caros. Su perfil estaba lleno de fotos con su esposa Natalie y sus 2 hijos. Familia feliz, vida perfecta. Excepto que llevaba al menos 2 años viendo a mi esposa. Pensé en llamar a Natalie, contarle todo, hacerlo explotar. Pero me contuve. Eso me haría sentir bien unos 10 segundos. ¿Y luego qué? Clare lo negaría. Garrett mentiría. Yo quedaría como el exmarido amargado inventando historias. Necesitaba algo más inteligente. Volví a la carpeta de Eugene y revisé todo otra vez. Los correos eran detallados.
Clare y Garrett hablaban mucho de dinero. Ella se quejaba de mí, decía que trabajaba demasiado y que no ganaba lo suficiente. Él le prometía una vida mejor una vez que fuera libre. Incluso mencionó vender una propiedad y usar las ganancias para empezar juntos en otro lugar. Luego encontré algo más, un recibo escaneado de una joyería. Garrett le había comprado un anillo a Clare hacía 4 meses, mientras aún estaba en tratamiento. Mientras yo hacía turnos dobles para pagar sus facturas médicas. Me quedé un rato con eso en la cabeza. Luego tracé un plan. Primero, contacté a un investigador privado. Le di todo lo que Eugene había reunido y le pedí más: direcciones actuales, registros financieros, cualquier prueba de que Garrett y Clare siguieran juntos. Dijo que tardaría una semana. Segundo, investigué el negocio de Garrett. Encontré registros públicos que mostraban que había pedido préstamos a nombre de su empresa. Grandes. Estaba muy endeudado con un proyecto comercial en el centro. Si ese proyecto fracasaba, lo perdería todo. Tercero, llamé a un viejo amigo que trabajaba en bienes raíces comerciales. Le pregunté qué sabía del proyecto de Garrett. Me dijo que iba mal, los permisos estaban retrasados, los contratistas se quejaban por falta de pagos, Garrett estaba desesperado. Eso me dio una idea. El investigador me llamó 5 días después. Tenía fotos de Clare y Garrett juntos en su condominio. También pruebas de que Garrett estaba desviando dinero de la empresa a una cuenta personal. Dinero que debía ir a los contratistas. Le pregunté si podía confirmar si Natalie sabía algo. Dijo que no. Natalie era maestra. No tenía acceso a las cuentas de la empresa. No tenía idea de que su marido estaba malgastando dinero para impresionar a su amante. Le pagué al investigador y le di las gracias. Luego escribí 2 cartas. La primera, para Natalie. Incluí copias de los correos, las fotos y los registros financieros. Le expliqué quién era y lo que su marido había estado haciendo. Fui directo. Sin rabia, solo hechos. La segunda carta fue para los contratistas a los que Garrett debía dinero. Incluí pruebas de que había desviado fondos. Les di todo lo necesario para presentar demandas y embargos contra su proyecto. Envié ambas cartas el mismo día. Y esperé. 3 días después, sonó mi teléfono. Era Clare. Gritaba. Ni siquiera esperó a que saludara. ¿Qué hiciste? Le pregunté de qué hablaba. No te hagas el tonto, Liam. La esposa de Garrett lo sabe. Su negocio se está hundiendo. Tú hiciste esto. Le dije que no sabía de qué hablaba. Me llamó mentiroso. Dijo que era patético. Que no soportaba que ella hubiera seguido adelante. La dejé hablar. Cuando por fin se calló, le pregunté si había terminado. Silencio. Y colgó. No la llamé de nuevo. En cambio, conduje hasta la ciudad y aparqué frente a la oficina de Garrett. Quería verlo con mis propios ojos. El edificio era bonito. Fachada de cristal, moderno, pero había un aviso pegado en la puerta. Embargo presentado. Trabajo detenido hasta nueva resolución. Me quedé allí 20 minutos. Entonces Garrett salió. Parecía no haber dormido. La corbata floja, la chaqueta arrugada. Subió a su coche y se quedó ahí, apretando el volante. Casi me dio lástima. Casi. Pasaron 2 semanas. No supe nada de Clare. Ni de Garrett. Pero seguí al tanto a través del investigador. Me dijo que Natalie había solicitado el divorcio. Se llevó a los niños y se mudó con sus padres. Garrett intentó pelearlo, pero las pruebas eran abrumadoras. No tenía defensa. Los contratistas siguieron adelante con sus demandas. El proyecto de Garrett quedó congelado. Sus inversionistas se retiraron. Su empresa se hundió en menos de un mes. Escuché, a través de mi amigo del sector inmobiliario, que Garrett intentaba vender su condominio para cubrir las deudas, pero el mercado estaba lento y debía más de lo que valía. Clare, mientras tanto, había desaparecido. Sin publicaciones, sin actualizaciones. No sabía dónde estaba viviendo, ni me importaba lo suficiente para averiguarlo. Una tarde, recibí una llamada de Julian. Creí que debería saberlo,
dijo. Clare presentó la demanda de divorcio. Le respondí que ya lo imaginaba. También está intentando reclamar manutención conyugal, añadió. Dice que le debes por daño emocional. Me reí. No pude evitarlo. Julian no se rió. Habla en serio, Liam. Tiene abogada. Argumentan que la manipulaste para que se quedara contigo durante su enfermedad. Le pregunté si eso funcionaría. No con lo que Eugene te dejó, dijo. Pero lo va a intentar. Le dije que hiciera lo que fuera necesario. Julian respondió que se encargaría. Luego hizo una pausa. ¿Hay algo más? Garrett contactó a Clare. Le dijo que ya no podía ayudarla. Que está sola. Le pregunté cómo lo sabía. El investigador es muy bueno en su trabajo, respondió. Le di las gracias y colgué. Esa noche me senté en el porche con una cerveza, mirando la oscuridad. Pensé en los últimos 8 meses, en el negocio que vendí, las promesas que cumplí, la mujer que se fue en cuanto dejó de necesitarme. No sentía rabia. No sentía tristeza. Solo sentía que ya estaba terminado. El divorcio se llevaría a cabo. Clare no obtendría nada. Garrett pasaría los próximos años intentando salir de las deudas, y yo seguiría adelante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. La audiencia de divorcio se programó para principios de marzo. Julian me dijo que no me preocupara, que teníamos todo lo necesario, los documentos de Eugene, los informes del investigador, los registros bancarios que mostraban que Clare tenía fondos que nunca declaró, y los correos que probaban que planeaba irse mucho antes de enfermar. Clare se presentó con su abogada, una mujer llamada Verónica, que usaba demasiado perfume y hablaba demasiado rápido. Intentó pintarme como un hombre controlador, manipulador, emocionalmente abusivo. Dijo que había aislado a Clare durante su enfermedad, que había usado su vulnerabilidad para mantenerla dependiente de mí. Julian no la interrumpió. Solo escuchó. Y cuando Verónica terminó, él se levantó y presentó las pruebas. Los correos entre Clare y Garrett, la póliza de seguro de vida que ella cambió sin avisarme, la cuenta bancaria que ocultó, las joyas que Garrett le compró mientras yo pagaba sus tratamientos. Verónica trató de objetar, dijo que era irrelevante. El juez no estuvo de acuerdo. Clare se quedó mirando la mesa. No me miró ni una sola vez. Julian continuó. Mostró la línea de tiempo. Demostró que Clare había planeado dejarme antes de su diagnóstico. Demostró que solo se quedó porque necesitaba mi dinero. Dejó claro que yo había actuado de buena fe. Que había sacrificado todo para salvar su vida, y que ella me pagó marchándose en cuanto se recuperó. El juez le preguntó a Clare si tenía algo que decir. No respondió. Verónica intentó salvar algo. Dijo que Clare estaba confundida, emocionalmente frágil, que había cometido errores pero merecía un acuerdo justo. El juez no lo compró. Concedió el divorcio. Sin manutención conyugal. Sin reparto de bienes. Salí con lo poco que me quedaba, y Clare salió con nada. Julian me estrechó la mano fuera del juzgado. Lo hiciste bien, dijo. Le respondí, Eugene lo hizo bien. Sonrió. Le habría gustado escuchar eso. Conduje de regreso a casa y me quedé un rato en la entrada. La casa se sentía diferente, más liviana. Había cargado su peso durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar de pie por mí mismo. Vendí la casa un mes después. Ya no la necesitaba. Demasiados malos recuerdos. Tomé el dinero y me mudé a un lugar más pequeño, más cerca del centro. Empecé a aceptar más trabajos de contratista. La gente comenzó a hablar bien de mí, de mi fiabilidad, y el trabajo no dejó de llegar. Una tarde me encontré con un viejo proveedor con el que solía trabajar. Me preguntó si había pensado en abrir otro negocio. Le dije que tal vez, algún día, cuando estuviera listo. Me dijo que conocía a algunos tipos que buscaban un socio, alguien que conociera el oficio, alguien en quien pudieran confiar. Le dije que lo pensaría. Llegó la primavera. La nieve se derritió. Los días se hicieron más largos. Empecé a sentirme yo otra vez. Escuché por un conocido que Clare se había mudado de nuevo con sus padres.
Garrett se había declarado en bancarrota. Su esposa se quedó con todo en el divorcio. Ahora él trabajaba como administrador de propiedades, alquilando los mismos edificios que antes desarrollaba. No sentí placer al oírlo. Solo lo noté y seguí adelante. Una tarde estaba en mi porche cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Julian. Eugene estaría orgulloso. Miré el mensaje un rato. Luego escribí, gracias. Dejé el teléfono y observé el sol ponerse tras las colinas. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada de mi viejo amigo proveedor. Dijo que la oferta de sociedad seguía en pie, si me interesaba. Lo pensé un día y luego lo llamé para aceptar. Abrimos una pequeña empresa de climatización en Boise. 3 socios, partes iguales, sin inversionistas, sin préstamos, solo trabajo limpio y honesto. Lo mantuvimos simple: reparaciones residenciales y comerciales, instalaciones nuevas, contratos de mantenimiento. En 6 meses estábamos completamente reservados. Una mañana me crucé con Verónica, la abogada de Clare, en una cafetería. Me reconoció y pareció querer darse la vuelta e irse. No dije nada, solo asentí y pasé de largo. Esa misma semana, escuché que Clare había intentado recuperar su antiguo trabajo. La rechazaron. La gente se había enterado de lo que hizo. La gente habla, especialmente en una ciudad como Boise. De Garrett supe que apenas se sostenía. Su exesposa tenía la custodia completa de los niños. Los veía fines de semana alternos. Vivía en un apartamento de una sola habitación y conducía un coche de 10 años. No buscaba actualizaciones. La gente me las contaba, y cada vez que lo hacían no sentía nada. Ni satisfacción, ni amargura, solo distancia. Clare me contactó una vez. Me envió un correo pidiendo hablar. Lo borré sin pasar de la primera línea. No le debía una conversación. No le debía nada. Me concentré en el negocio, en construir algo estable, algo mío. Trabajé duro, con la cabeza baja, y poco a poco empecé a sentir que tenía futuro otra vez. Por primera vez en años, no solo sobrevivía. Vivía. 1 año después del divorcio, me iba bien. El negocio crecía. Contratamos a 2 técnicos más y empezamos a aceptar contratos comerciales más grandes. Ganaba más que antes de vender mi primera empresa. No mucho más, pero lo suficiente. Empecé a salir de nuevo. Nada serio, solo cafés de vez en cuando. Al principio fue raro, pero me acostumbré. No tenía prisa. Había aprendido mi lección sobre avanzar demasiado rápido. Una tarde, terminaba un trabajo en un restaurante del centro cuando vi a Clare a través del ventanal. Caminaba con una bolsa de compras. Se veía mayor, cansada. No me vio. La observé unos segundos y luego volví al trabajo. Esa noche recibí un mensaje de Julian. Dijo que la herencia de Eugene se había cerrado por completo. Quedaba una pequeña suma, y Eugene había especificado que fuera para mí. $5,000. No los necesitaba, pero los acepté. Doné la mitad a una fundación de investigación del cáncer y usé el resto para invitar a mis socios a una buena cena. Nos sentamos en una cabina, hablamos del futuro y planeamos expandirnos a otra ciudad. Se sintió bien. Sólido. Real. A veces pensaba en Clare. Me preguntaba si alguna vez se arrepintió de lo que hizo. Si Garrett pensaba en la vida que perdió. Pero esos pensamientos no duraban mucho. Solo pasaban, como nubes. Había reconstruido. No de la misma forma. No la misma vida. Pero algo mejor. Algo que construí bajo mis propios términos. Clare se fue creyendo que yo no era nada. Resultó que era más que suficiente.